Bueno, hola. Hoy nos vamos a encontrar y este encuentro va a ser un poco para que nosotros nos encontremos con nuestras posibilidades, con nuestras fortalezas, hacer la paz con nosotros mismos, reconocer que podemos ser felices con nosotros mismos, pero aquí y ahora. Tomar conciencia de qué se aprendió, de cómo se evolucionó, de permitirnos sanar. No que otros nos curen, sino curarnos a nosotros, liberándonos de karmas. La propuesta entonces es encontrarnos con nosotros, saber el límite del otro y el propio, tomar el propio poder, cómo identificar hasta dónde. Por eso este encuentro se llama la mirada del otro. No soy yo, es el otro o soy yo. Bueno, son las sombras. Mucho de lo que se haga acá se sigue como trabajo en casa, porque este es un tiempo reducido para poder movilizar todo. Depende del compromiso de cada uno de ustedes mismos, con uno mismo. Todo es un proceso y las fichas van a empezar a caer con el tiempo. ¿Cuántas veces nos preguntamos quiénes somos? ¿Cuál es mi identidad? Todos somos uno, somos parte de algo. Busquemos algo que nos defina, no es inacabado. Suponemos que es un camino constante en su construcción, no es algo que va a ser cerrado. La identidad en sí es la búsqueda. La existencia es un recorrido ejerciendo el poder de la pregunta. ¿De quiénes somos? Necesitamos deconstruir, desarmar esos formatos que nos condenan a encontrar esa identidad polarizada para ser alguien. ¿Qué vas a hacer? Nos preguntan nuestros papás cuando quieren saber qué vamos a estudiar. Y si cambiamos mucho de carrera, pareciera como ser un problema de identidad. No es un hacer, es un ser. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Identidad. Acá les cuento que voy a ir diciendo un poquito las definiciones de determinadas palabras para después poder integrarlas. Identidad. Etimológicamente viene de idéntico, viene de idem, lo mismo, lo que no se repite. ¿Lo que no se repite? Sí, lo que se repite un montón. Es un imaginario que se repite siempre lo mismo, que tenemos que descubrir. Es una idea metafísica. Hay algo en nosotros que nos define. Puede cambiar constantemente. No tiene por qué ser igual. No hay eternalización. Nos transformamos continuamente. ¿Qué es lo que se repite? Todo el tiempo nos modificamos. Somos en un momento de una manera y en otra somos de otro. El tema es lo que nos enseñan y que es apolarizar. Si somos así, no podemos ser lo contrario. Si pensamos en el otro, tenemos que pensar siempre en el otro, porque si no somos egoístas. Entonces el egoísmo está mal. No podemos pensar nunca en nosotros mismos. Peligroso. Ya lo vamos a ver. La persona. La persona no es la que se entiende como en el lenguaje coloquial. No es referente al individuo. Según la teoría de la personalidad de Jung, persona desde su etimología proviene del latín perso a y del griego prosopon, que el significado es máscara. En el teatro donde en la antigua Grecia los actores no tenían voces que alcanzaran a los espectadores, por eso se ponían máscaras, que expresaban sentimientos diferentes y que tenían como micrófonos o bocinas para amplificar sus voces, además de darles más brillo. Así se los reconocía mejor a cada uno de los personajes. Algunos sostienen que las máscaras recibían el nombre de personare, resonar, el hacerse oír, por lo que las máscaras son utilizables para adaptarnos al mundo social, para ser más agradables, las diferentes actitudes frente a las diferentes áreas según sea necesario. ¿Cuántas veces hacemos lo necesario, no? En lo social, ¿cuántas máscaras tenemos? La persona representa la máscara que utilizamos en aras de adaptarnos a los diversos contextos de la vida social. En otras palabras, recoge aquellos aspectos de la personalidad que el individuo sí muestra a la gente para moldarse al mundo que lo rodea. Es decir, el rol que desempeña en cada situación particular como objeto de resultar presentable y agradable ante los demás. Definición de yo o ego. La instancia psíquica que engloba el conjunto de ideas, creencias, pensamientos, sentimientos y percepciones conscientes con las que nos identificamos. Esto es, la concepción que tenemos acerca de nosotros mismos y que otorga al sujeto la conciencia de existir y el sentimiento de identidad personal. Distinto a lo que va a ser la sombra, que la sombra es inconsciente, es lo que metemos y tratamos de no reconocer.
¿sí? No es que no existe, pero tratamos de no reconocer. Entonces hay una diferencia entre el ego y la sombra. Y la esencia, que somos nosotros mismos, lo espontáneo, lo puro. A ver, vamos a aclarar esto por las dudas. También es diferente lo que significa la persona con la personalidad. La personalidad es la organización de las emociones, las condiciones y la conducta que determinan los patrones de comportamiento del individuo. Es la integración dinámica entre el temperamento y el carácter. Por lo que la persona no es lo que creemos que somos. La máscara sirve para cubrir lo íntimo y adecuarse a la sociedad, brindando una buena impresión, en los términos que más le convenga, teniendo en cuenta que es una herramienta que hace que resignemos una porción propia de los instintos, emociones y opiniones a favor de esa proyección intencionada. A ver, Carl Jung decía, un ego fuerte no es aquel que se relaciona con el mundo exterior a través de una persona rígida. En lo que a esto respecta, la identificación con una máscara específica inhibe el desarrollo psicológico. A ver, ¿qué quiere decir Jung con esto? Pretendía con esto expresar el peligro que surge cuando un individuo se vuelve idéntico a su personaje. El profesor con su libro de texto, el tenor con su voz, el terapeuta con su terapia. Y hay un libro que esto lo especifica mucho, que es El caballero de la armadura oxidada, de cómo uno se termina como amalgamando a esa máscara. Uno deja de ser uno para ponerse en esa máscara. Y ahí puede brotar, como consecuencia, también decía Jung, un tipo de personalidad superficial, frágil y conformista, que lo reduce todo a su persona. Esto es, un estado mental irreflexible que en el que el sujeto es enteramente inconsciente de cualquier distinción entre su propio ser y lo que los otros esperan de él. O sea, se produce la disparidad entre uno mismo y el mundo en el que vive. Como les decía antes, sombra. La sombra representa el polo opuesto de la persona. Es el conjunto de rasgos, creencias y actitudes que el ego no reconoce como propios. Por tanto, esconde tanto de sí mismo como de cara al público. Los contenidos rechazados no se eliminan, quedan expulsados en el inconsciente y cuando cobran cierta autonomía, desequilibran. La idea no es negarlo, ya que cuanto más se niega, más se potencia. La idea es integrarlos, es aceptarlos. Justamente la novela de Stevenson, del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es el mejor ejemplo de la sombra. En ocasiones, con dolor y desgaste, el hombre llega a alinearse de sí mismo en beneficio de una personalidad artificial, aparentemente adaptativa, pero que reprime características vitales de su yo. Si la identidad no tiene que ver con la metafísica, tendría que ver con la física, con la naturaleza y la ciencia, se pregunta cómo somos, no quiénes somos. Tiene que ver más con lo biológico. Somos cuerpos, somos leyes naturales, no nos alcanza a saber qué somos, sino quiénes somos. Y es una pregunta que refiere al plano de la existencialidad, es buscar para qué estamos. Entonces, la identidad es un relato, narramos nuestra historia. Es la historia que nos recontamos de lo que nos contaron que éramos. La identidad, entonces, es una narración, sacándola de una visión científica, cerrada y objetiva. Esto lo pone en el lugar de la sombra, de la perplejidad. Es un texto para reescribir constantemente. Lacan planteaba que cuando se construye el yo, es a partir del mirarse en un espejo, a partir de una devolución del afuera, de una imagen del afuera, para ver qué es igual a esa imagen, para que comience a construirse ese yo. Y Galeano decía que no éramos átomos, éramos historia. Nuestra identidad es el modo en que nos vemos a nosotros mismos y la idea que tenemos de nosotros mismos, formándose en etapas muy tempranas del crecimiento y el modo en que nos han mirado, quienes nos hayan cuidado. La importancia de las neuronas espejos y el cómo éstas hacen que se vayan formando en el niño las ideas y creencias sobre el mundo a partir de estas mismas y de las vivencias de sus padres, ¿sí? Nosotros vamos creando entonces nuestras ideas, nuestras creencias limitantes, posibilitantes a partir de las creencias y vivencias de nuestros padres, o nuestros tutores, o nuestros cuidadores.
El niño actúa a modo de espejo frente a sus padres, replicando los sentimientos, creencias y vivencias de estos. Y a partir de esto lo internalizan como si fueran ideas y creencias o emociones propias. Lo que percibamos de ellos va a ser cómo nos valoramos nosotros mismos y cómo creamos que el otro lo hace. ¿Sí? Si, por ejemplo, mi mamá piensa que yo soy una fracasada, yo voy a sentir ese fracaso como propio. Realmente yo soy así. Entonces voy a sentir que no voy a merecer lo que se me presente como posibilidad, ¿no? Las oportunidades no son para mí. Siempre vemos al otro según nuestra perspectiva. Bien, a ver. Vamos a comenzar con un pequeño relato. Es a través de nuestro sistema digestivo que tenemos nuestras primeras experiencias de comunicación e intercambio con nuestro entorno. Por eso, panza llena, corazón contento, al hombre se lo conquista por el estómago. El vínculo que nosotros generamos a través de esta alimentación y la forma en que vivamos esta etapa de lactancia será crucial para muchos aspectos de la construcción de nuestras creencias y percepciones del mundo que nos rodea, y esta etapa será marcadora en el modo en que luego nosotros vamos a enfermar o a sanar. Cuando tengamos algún síntoma digestivo, muy probablemente tengamos que revisar qué está pasando con nuestra madre, ya sea real o simbólica. ¿Cómo está la relación con ella o lo que en ese momento se represente? ¿Sí? Porque puede llegar a ser alguna jefa que pueda representar ese lugar materno o ese lugar maternal. Hay algo que no estoy digiriendo desde ese lugar. Puede pasar, habría que ver siempre cómo es el contexto para poder hacer un análisis, pero muchas veces puede estar relacionado con este tema. Entonces, tenemos esta ligazón nutricional. Después comenzamos con la herida de separación primaria, donde empezamos a percibirnos como seres individuales. Después de nacidos con toda esa potencialidad, necesitamos de todo el resto. Necesitamos que el otro esté para satisfacer mis necesidades. En esa pérdida de identidad, porque necesito al otro, por eso también una herida y porque hay una separación, busco unirme desesperadamente de nuevo, para que no me expulsen, para que me quieran, intento ser leal, complazco al otro, trato de que me acepten. Por eso, todo lo que dice el de afuera es palabra indiscutible. Me defino porque debo ser así. Así, si me dicen que soy buena, entonces, bueno, debo ser buena. Porque si no lo soy, yo me estaría separando. Me dejan, me excluyen, aparentemente me protejo de volver a sufrir. Recorro un camino pensando que si soy de otra forma está mal y cada vez pierdo más individualidad. Lo de afuera es lo que debería ser. Cuando estamos nosotros en el útero, nuestro sistema neuroendocrino es el mismo que el de nuestra madre. Por eso comprobamos que lo que le sucede a ella no sucede a nosotros, nos influye. Me voy a correr un poquito para hablar un cachito de la teoría del apego. La teoría del apego sostiene que un fuerte vínculo emocional y físico con un cuidador principal en nuestros primeros años de vida es fundamental para nuestro desarrollo. Si nuestro vínculo es fuerte y tenemos un apego seguro, entonces nos sentimos seguros para explorar el mundo. Sabemos que siempre existe esa base segura a la que podemos regresar en cualquier momento. Si nuestro vínculo es débil, nos sentimos con un apego inseguro. Tenemos miedo de salir o de explorar un mundo de aspecto bastante amenazante porque no podemos regresar. Si podemos regresar, se dice que las personas tienen un apego seguro, tienen mayor confianza, pueden conectarse con otros y como resultado tienen más éxito en la vida. Las personas con apego inseguro tienden a desconfiar de los demás, carecen de habilidades sociales y tienen problemas para poder formar relaciones. Hay un tipo de apego seguro y hay 3 tipos de apegos inseguros. Los apegos inseguros son el ambivalente, el evitativo y el desorganizado. Les voy a poner un ejemplo. En respuesta a la angustia, los 3 primeros reaccionan organizadamente, ¿sí? El ambivalente, el evitativo y el seguro. Reaccionan de una forma organizada, salvo el último, que es desorganizado. Pero voy al ejemplo. Damos un matrimonio, un padre con 4 hijos, Juan, María, Fede y Rocío. Son padres encantadores que abrazan muy bien a sus hijos, hacen contacto visual frecuente, hablan afectuosamente y siempre están ahí para sus hijos. Un día el marido se enferma.
y muere, por lo que la mujer pasa todo el día trabajando al mismo tiempo que trata de cuidar a sus hijos. Una tarea bastante difícil. A los 6 años de edad, el cerebro de Juan, el primer hijo, está avanzado en su desarrollo. Su carácter es fuerte y su visión del mundo está formada y ya tiene la nueva situación presente. Pero como justamente su visión del mundo está formada, no le afecta tanto. Él sabe que siempre va a estar su mamá, su refugio, se siente con un apego seguro. Más tarde se convierte en un joven confiado y optimista y su propia imagen es positiva. María, que tiene 3 años, tiene un problema para hacer frente a la nueva falta de atención. Actúa de manera impredecible para ella, está ansiosa por su relación y como resultado se vuelve pegajosa para llamar la atención de su madre. Ella tiene que elevar su estado emocional y gritar. Cuando la madre finalmente reacciona con una respuesta predecible, ella actúa de manera ambivalente y luego no muestra sus verdaderos sentimientos, inclusive más adelante en la vida. Otros piensan que María es impredecible, malhumorada, su autoimagen es menos positiva, siendo un apego bastante ambivalente. No hay un apego totalmente seguro, hay esa duda de si estaba el refugio, no estaba el refugio, ¿dónde voy? Fede, 2 años de edad, pasa sus días con su tío, que lo ama, pero piensa que una buena educación significa ser estricto. Si el pequeño muestra demasiadas emociones o es demasiado bullicioso, su tío se enoja y a veces es punitivo. Esto lo asusta y aprende que para evitar el miedo debe evitar mostrar sus sentimientos también en otras situaciones. Como adulto continúa con esta estrategia y tiene problemas para entablar relaciones. Su imagen de sí mismo es bastante negativo, su apego es de tipo más evitativo. Y Rocío, que tiene solo 1 año, es enviada a una guardería. El personal ahí está bastante mal capacitado, sobrecargado de trabajo y a menudo muy estresado, algunos son hasta abusivos. Por lo tanto, Rocío se siente ansiosa respecto de las personas de lo que busca seguridad, un conflicto que desorganiza totalmente sus ideas sobre el amor y la seguridad, mientras experimenta miedo. Sin resolución trata de evitar todas las situaciones sociales como adulta. Ella se considera indigna de amor en la adultez. Su imagen propia es terriblemente negativa y su apego es desorganizado. ¿Por qué lo llevé a esta historia o a este ejemplo con respecto a la teoría del apego? Porque nuestro apego se forma en los primeros años de nuestras vidas, Un momento en que somos demasiado jóvenes para comunicar nuestra ansiedad y como resultado podemos experimentar altos niveles de estrés. Luego, nuestra glándula suprarrenal, que es un órgano que se encuentra encima de nuestros riñones, produce las hormonas del estrés, la adrenalina y el cortisol. La frecuencia cardíaca aumenta la presión, la arterial también aumenta, nos ponemos siempre en alerta. Y si esto sucede con frecuencia, hay un distrés, un estrés tóxico, un estrés perjudicial, ¿sí? Y justamente este distrés perjudica el desarrollo del cerebro de un niño y debilita ese sistema inmunológico. Y acá viene lo que yo les planteaba antes al principio, donde justamente decía de que en los primeros años de vida es donde uno va a poder saber qué es enfermedad, qué es salud y cómo afronta todo este tipo de situaciones. En embriones, un estrés tóxico puede cambiar las expresiones de los genes, pudiendo afectar nuestra salud décadas después. En el presente, ahora vivo el pasado. Es importante saber que queremos para elegir un futuro. No pasar el futuro o pasamos al futuro para seguir lo que el inconsciente repite del pasado. La idea es empezar a crear nuestro futuro, escribir nuestra historia, ser nuestros propios directores. El pasado empuja a nuestras decisiones creando el futuro de esa manera, lo elijo yo. ¿Sí? El pasado empuja a nuestras decisiones creando ese futuro, no elijo yo. A nosotros nos definieron, por lo que generamos situaciones que se mantienen para seguir en esa definición, porque si no nos desestabilizamos, por lo que nos limitamos sin darnos cuenta de todas esas potencialidades, no pudiendo acceder a todas esas herramientas con las cuales nosotros nacemos. Nos autolimitamos según lo que nos dijeron que no podíamos. No se puede esto sí, esto no. ¿Sí? Esta es la polarización. Si sos así, así no sos. Todo se desarrolla.
El tema es que nosotros nos habilitemos sin sentir que nos quedamos rechazados o excluidos, sin sentir que nos quedamos solos. Se gasta mucha energía en complacer al otro. Para poder diferenciarme del otro y separarme lo ataco. Esto es muy común en adolescentes. Jung habla de lo que se llama sombra. Es aquello que no aceptamos de nosotros mismos, que ponemos en esa sombra. Es como que lo ponemos en un cofrecito. Está guardado, no está eliminado. Cuando el otro manifiesta lo que yo no quiero ver, estamos en estrés. Entonces, o ataco, me paralizo o huyo, ya que el sistema nervioso tiene como objetivo sobrevivir. Lo proyecta en el otro como si fuese una pantalla. Lo está activando y es ahí donde empezamos a luchar con el otro, hasta donde me autodefino. Como menos límite tengo, más poder le doy al otro. Que al otro no le guste mi comida no significa que yo cocine mal. Mi percepción muestra mi estado mental. Cada día que tengo un problema, cuando haya cosas muy intensas positivas, lo pongo como en una bolsa. Y esa bolsa es la sombra. La sombra es como un lugar donde yo he lanzado todo lo que no quiero que nadie vea. Pero también cosas buenas que yo tengo, pero que tampoco me permito vivir. ¿Es una debilidad? Por ejemplo, algún tipo de característica, por ejemplo, que yo tenga un trabajo donde yo tenga que ser siempre analítica, porque soy terapeuta, soy psicóloga, entonces siempre tengo que ser analítica. Y no me puedo colgar, porque si yo no tengo esa posibilidad de colgarme, porque si no los demás me van a ver mal si yo me cuelgo. ¿Está mal? ¿Es una debilidad? Entonces, la sombra se estaría como apropiando, si se quiere, de esa debilidad o de ese cuelgue mío, por ejemplo. Entonces, la sombra no solamente es reconocerse en aspectos negativos, sino también en positivos, que yo poseo, pero que no me permito mostrar a la sociedad. Y sin ni siquiera verme, porque me siento mal. La sombra, por definición, es lo que yo reprimo, que no aceptamos de nosotros mismos, que mandamos al inconsciente, bien tapadito. Es lo que nosotros no le mostramos al mundo, por eso lo que enviamos a la sombra es peligroso, porque mostramos y nos permitimos a nosotros una sola parte de nosotros. Por lo que si no trabajamos esa sombra que nosotros tenemos, perdemos esa capacidad, una capacidad de hacer algo, perdemos potencialidad, alternativas, no podemos ser unilaterales, no tenemos que ser solamente una cosa porque si no, no nos adaptamos a una forma de afrontar el mundo reprimiendo otras características, nos limitamos. Esta persona no se permite ser egoísta, o sea, nunca piensa en ella. Y esto está mal, esto es peligroso porque ¿cómo se adecúa a una supervivencia si no hay un pensar en ella? Pensamos siempre en el otro, pensamos en uno. Entonces, el punto es, ¿qué hago yo con eso? Si lo que yo hago es poner un límite y decir, esto termina acá. Hasta acá estoy. Y esto no es agresividad. Es tratar de poner la energía de una manera adecuada, ¿no? Como una actitud primordial. Es tratar de domesticarlo. ¿Bien? Es como, bueno, yo sí puedo pensar en mí por determinados momentos, en un momento determinado, porque la situación amerita, entonces no estoy siendo agresivo, voy a poner un límite, la domestico, esa parte de mí que no anda fluyendo por todos lados. Manejo esa energía cuando yo quiero manejarla. En cuanto no sepamos que está dentro, no la reconocemos como propia, es decir, que mi capacidad de ser será mi sombra. En tanto y en cuanto yo no la reconozca como mía, ¿qué voy a hacer? La deposito en el otro. Es la culpa del otro el que me hace enojar. La sombra es, en tanto no la veamos, no la reconozca propia. Y la cultura también va dando forma a la sombra. También qué se puede hacer, qué no se puede hacer. El hombre machista, la mujer sumisa, qué era lo que tenían permitido, qué es lo que no tiene permitido. Entonces, traer esa sombra de ese lugar, de ese cofre, es más libertad. Somos de todo y no podemos estar polarizados. El sistema límbico, según las neurociencias, hoy en día, que se pueden hacer escáneres cerebrales y saber qué siente alguien cuando piensa, cuando ama, cuando tiene miedo, significa que hay dentro nuestro una inteligencia instintiva. ¿Qué es lo que más me importa? Es superar la posibilidad de muerte. Asignarse el instinto gregario. Así nace también
El miedo. A ver, nosotros dentro del cerebro tenemos la amígdala, que es un aparatito, para simplificarlo, que nos pone en alerta, nos dice si es peligroso o no. Y si esto se une con el hipocampo, que es la memoria que nosotros tenemos, tanto propia, de vivencias propias, como de nuestros cuidadores y como de todos nuestros ancestros, entonces le pregunta a este hipocampo si verdaderamente esto que se nos enfrenta en este momento es peligroso. Y bueno, entonces esta memoria que nosotros traemos, si también es peligroso, entonces ¿qué hacemos? Tratamos de sobrevivir y tenemos una reacción. Huimos o atacamos. Buscamos la manera de poder hacer una supervivencia. La amígdala con el hipocampo son las dos funciones del cerebro que nos permiten actuar de una manera como para la supervivencia. Nos avisa que hay algo que es terrible, ¿sí? Virginia Dowell, en una conferencia que dio, dijo que un suicidio es esto, porque es lo único que no se permite aflorar. Es como matar una parte de nuestra personalidad, ¿no? Es justamente donde, si nosotros no nos permitimos actuar de distintas maneras, también estamos matando una parte nuestra. Mi trabajo es integrar lo que está en ese cofrecito, integrar, porque somos un todo. Jung decía que lo que uno niega, lo somete, y lo que aceptas, nos transforma, por lo que si reconocemos la sombra, aquello que no nos gusta o es demasiado positivo, podemos integrarnos. Si no lo hacemos, lo vamos a tirar en el otro, lo proyectamos en el otro. Por ejemplo, uno puede llorar, uno puede enojarse, uno no puede. O aprendemos a manejarlo en el momento y en las situaciones o las formas adecuadas, lo podemos domesticar. La persona, según Jung, está formada por el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Aquello que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestra cultura, nuestra sociedad. Justamente según esos arquetipos, según esos constructos, nos ponemos la máscara. Aquello a través de lo que decimos, lo que mostramos que resulta positivo para poder sobrevivir. Si yo me pongo de tal manera, con una actitud particular, frente a determinadas situaciones y este mecanismo me fue útil, voy a seguir utilizando ese mecanismo, definiéndome de esa manera, pero sacándome otras alternativas y otras posibilidades para poder actuar de otras formas, porque ya el otro me ve así, entonces me sale bien que el otro me vea así. Gano si yo me pongo en este lugar, por ahí hasta de víctima, yo gano porque me prestan atención. Entonces me saco la posibilidad de poder ser fuerte, de poder enfrentar, de poder, porque el otro es más peligroso, porque el otro me puede llegar a perjudicar y porque además a mí no me definieron así. Entonces me pongo de este lado porque yo era la pobrecita. A ver, por muy rápido que corras, tu sombra no solo te sigue, siempre, sino que a veces te va a adelantar. Y esto lo decía Rumi en el 1200. Lo que te duele te bendice. Si yo me permito poner límites, se va a transformar en mi luz. Tus límites son tus búsquedas. Bien, ¿qué utiliza la sombra para manifestarse? Bueno, proyección. Esto es uno. La proyección se realiza de dos maneras. Una me informa, la otra me altera. La que me informa es una proyección normal y corriente, ya está, no va más allá. ¿Sí? Ahora, la que me molesta sobredimensionadamente, la que me pone, la que me altera, la que me enoja, eso está hablando de mí, no del otro. Estoy percibiendo algo que tiene que ver con lo que yo no me permito, no con lo que el otro me hace. No me duele el dedo que me está apretando mi llaga, me duele mi llaga, no el dedo del otro. A ver, veo una película, me emociona. Bueno, ahí hay una proyección. Lo que están viendo está resonando en su inconsciente. Sería cualquier cosa que queramos cambiar, cosa que por ahí tenemos, temamos, tengo miedo, cualquier cosa que nos haga enfadar o que negamos aceptar. Estamos frente a una manifestación de la sombra. Y esto cada día, unas cuantas veces,
tratamos de reprimirlo, pero no se puede reprimir, porque de alguna manera en esta proyección sale. Yo trato de resistirme a que no salga, pero la sombra está realmente ahí, está alimentada por esas creencias, son las sombras que nos manipulan y controlan nuestra vida. Por eso es tan importante reconocer la sombra, porque realmente nos permite encontrar nuestro estado de plenitud, nuestro estado de bienestar emocional, nos lleva a la integración. ¿Qué quiere decir? Que vemos nuestras emociones más ocultas y nos permite encontrar cuál es la historia oculta que yo estoy guardando constantemente, y para desmantelar esa proyección, para descubrir a la sombra, no estamos solos. Estamos hablando de no proyectar. Eso es lo que no tenemos que dejar de hacer. Y para poder descubrir, necesito darme cuenta que estoy proyectando, ¿sí? Para esto necesitamos estar en alerta, en una posición mental de no juicio, justamente de aceptación, de no querer tener la razón. Entonces, cuando lo más importante es comprender que nosotros somos los únicos responsables de lo que realmente estamos haciendo, de lo que estamos, nos hacemos cargo. Y acá lo estamos empezando a integrar. Por ejemplo, tengo ansiedad. La ansiedad me genera una tensión y yo puedo proyectar que la tensión me la produce mi marido, mi mujer, mi padre, mi madre, el jefe, mi secretaria, todo me genera ansiedad. Y esto no me va a desmantelar la proyección. Desmantelar la proyección sería cuando yo tome plena conciencia de que la atención es mi resistencia. Es mi resistencia a hacer algo que no me atrevo a hacer por razones que no soy consciente, o realmente querer cambiar cosas que no me gustan. Sobre todo, una de las cosas que ya que siempre estamos proyectando y que realmente muchas veces nos afectan, y he puesto aquí un par de ejemplos, inclusive de esta proyección. Por ejemplo, tengo miedo a quedarme solo, pero no quiero ver a nadie. Me molestan las olas del agua, pero no me corro del agua, no salgo del agua, me molestan las olas. El mundo me rechaza cuando yo rechazo al mundo. Una gran frase del maestro Buda dice: todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto por ti mismo. Y otra manera, por ejemplo, de manifestarse las sombras son los sueños. Otra manera de proyectarse o de ver las sombras, de manifestarse las sombras, es a través de los impulsos y de las compulsiones. Alguien, por ejemplo, que nunca habla de sí mismo, o habla mucho de otras cosas, nunca de sí mismo. Cuando se hacen cosas muy desmedidas, la sombra aparece cuando tengo una reacción desproporcionada, ¿sí? Ahí aparece la sombra, cuando yo hago mucho por demás. Las formaciones reactivas, por ejemplo, el perfeccionismo es otra de las maneras. Esconde la libertad, su espontaneidad, hay una sobreansiedad, se pierde la salud, hay que integrar la sombra, hay que hacer todo bien, todo es mucho. Se puede ser prolijo, la persona que es minuciosa está fantástico, pero que un día coma en la cama, tire las migas en la cama, que revolea el sándwich y se le cae una lechuga, bueno, porque estaba mirando la película, porque no es problema. Esto tiene un gustito por detrás y en realidad lo que estamos haciendo es integrar la sombra. Algunos me van a matar con lo que estoy diciendo, pero la verdad es que es parte de aceptar lo que uno no se permite aflorar. Es sacar ese niño. Y cuando no lo está, tenemos culpa, una culpa por detrás. No es un juego donde simplemente estoy haciendo eso y nos divertimos, sino que está pasando algo sintomático, se pierde el humor. Esto pasa mucho en las parejas, ¿no? Donde yo idealizo en la pareja, pongo en el otro, proyecto en el otro, es mi salvador, me va a rescatar, es mi protector, me cuida, no me cela, me protege, me cuida, me llama todo el tiempo para decirme si estoy bien y qué estoy haciendo, pero es mi protector. Claro, después se corre de este lugar donde yo idealicé, donde yo proyecté en él, y la realidad es que al principio no era así. ¿Y qué está pasando? Bueno, acá pusimos la sombra en el otro, ¿no? Bueno, entonces la sombra puede producir síntomas emocionales, culpa, ¿qué es lo que esto me representaría? Angustia, depresión, cualquier síntoma emocional, miedo, mi capacidad de sentirme mal. Todo es llevado a esa mochila y síntomas hasta corporales. La sombra está puesta en el cuerpo,
¿sí? Gastritis, tensiones musculares, bruxismo, caída de cabello, síntomas mentales como el autoboicotearse. Las proyecciones funcionan todo el tiempo. Proyectamos en las demás personas, entonces hablamos mal de esas personas, molestan esas personas, no molestan, molestan los contrarios. Además de esta parte negativa, que es lo que yo no me permito llevar y poner en la sombra, también existe lo que se llama la sombra dorada. Y es cuando proyectamos los mejores aspectos que nosotros hemos guardado en la mochila. Por ejemplo, tener abundancia, cuando podemos salir adelante, esas personas que no se permiten como recibirse. ¿Por qué? Porque no quieren dejar a la familia, no quieren sobresalir de la familia, porque si no van a quedar excluidos, entonces no se permiten progresar económicamente, no se permiten lidiar o llegar a alcanzar esa profesión. Esta es la sombra dorada. Cuando alguien se libera de su sombra, simplemente es libre. Es un niño, otra vez es interesado en la vida. Y el otro día estaba escuchando a una psicóloga que decía, y a partir de acá partió, ¿no? Como cuando nosotros estamos en un parto, donde partimos del nacimiento, comienza el recorrido, nos diferenciamos de un otro, construimos nuestro yo, lo construimos reprimiendo esa sombra. Eso no lo sos, eso sí lo sos, eso no puede ser, porque si sos diferente sentís que no perteneces. Y como no perteneces a ese clan, quedas desprotegido, no reconocido. ¿Y cómo sobrevivís? Entonces seguimos por ese recorrido, seguimos por esa callecita, hacemos lo que el otro quiere, más de lo que nosotros queremos, hasta que esto nos empieza a hacer ruido. Entonces empezamos a barajar de nuevo. Comenzamos a buscar nuestra esencia. La idea es no hacer síntoma. El síntoma es un símbolo, igual que los sueños. Esto es personal. Podría tener otro factor dentro de sí, podría tener un hecho traumático en la sombra que la persona no llegó a ver, podría ser que esa persona teme a su grandiosidad. A muchos les cuesta destacarse porque no quieren, por ejemplo, separarse, ¿sí? Pero no tenemos que llegar a esto. Tenemos que barajar antes. En una familia necesitamos reducir el inconsciente colectivo de lo no dicho. Es decir, que el inconsciente colectivo incide de distintas maneras. Nos puede servir, por ejemplo, saber si alguien ya resolvió lo que nosotros, o para lo que nosotros es un problema, porque si ellos no lo resuelven, nosotros lo repetimos todo el tiempo. Entonces, los problemas que tenemos fueron resueltos por nuestros ancestros, o no fue dicho. Tenemos que buscar capacidades que hemos heredado y activarlas dentro nuestro. Pero en esto que pregunto, cuando hablamos de la sombra en una familia, lo no dicho, la sombra es lo no dicho, tiene mucho peso lo no dicho. Y en la antigua creencia pensábamos que ciertas cosas era mejor callarlas, ponerlas en ese cofre, mantenerlas calladitas, asegurarse de que todo está bien. Entonces, la etimología de enterarnos de que somos adoptados, de que la abuela tuvo abortos, de que el abuelo hizo algo, de que fue infiel, enterarnos es ponernos enteros, ¿sí? Es integrarnos, es saber qué información tenemos para hacer algo distinto, para no seguir repitiendo, para no ser un ídem de distintas cosas. Entonces lo que se pone en palabras, lo que no se decía en esa sombra familiar, queda iluminada y podemos inclusive perdonar. Empezar un proceso de perdón a aquellos que fueron siniestros en mi familia y que yo lo seguía como repitiendo porque elegía mal parejas. Entonces me enteré de lo que estaba pasando, pero me hice entero, me completé, tengo esa información para justamente no repetir. No hay posibilidad de salir adelante si yo lucho contra mí mismo. Es como luchar contra mi cerebro. Me hago amiga de aquello que no me gusta de mí. Se trata de esto, de ser amigo conmigo mismo. Los occidentales nos tratamos muy cruelmente. Eso genera mucho síntoma. Aprender a tratar de ser sinceros es un arte. Esa es la sombra o es un arquetipo. Ese modelo se despierta de que somos pequeños. Cuando nosotros recibimos de nuestros padres o de nuestros cuidadores la influencia de ellos. Vuestros cuidadores transmiten a través del modelaje y obviamente de las directrices, no solamente nos transmiten lo mejor que podemos, sino que transmiten también ese aspecto y nos lo despiertan en ese momento que es
la sombra. Otra cosa es que si pasó, quieras reconocer qué hay dentro de vos. Fíjate que eso es una de las cosas que más causa dificultad para el individuo en el autoconocimiento. No se atreve a verlo todo, aunque presiente que hay cosas que no le agradan, solamente quiere verlo mejor porque se sentiría mal consigo mismo, se sentiría inseguro todos los días. Salir a la calle y uno ver lo que no quiere ver no es la realidad de lo que somos verdaderamente. Vemos lo que nos gusta, solo lo que nos gusta, y es lo que verdaderamente nos gusta. Mientras seamos humanos y estemos acá, si no trabajamos ese aspecto, estaremos siempre agazapados buscando la oportunidad. Es importante que se vea tal como somos. No es fácil porque la imagen idealizada, como vos me la comentaste, como vos te la creaste, te sobrepasó. Ya no queremos ver ese algo y todo lo que vemos mal lo proyectamos y acusamos al otro de lo que nosotros somos en realidad. Según Lacan, la constitución subjetiva, es decir, el bebé cuando nace viene un mundo social. O sea, que se va a sociabilizar y en esta sociabilización se constituye bajo la mirada del otro, que en el mejor de los casos es su mamá. Y luego se va a formar la triada con el cuidador. La importancia de la vida del otro que nos pasa cuando tenemos que comunicar, cuando alguien dice algo de nosotros, cuando nosotros decimos algo del otro, hay un acto simbólico, hay un otro simbólico que nos está constituyendo. Informó nuestras ideales, nos rotuló, nos etiquetó, para bien o para mal. Y de esto no me voy a poder escapar jamás, porque es el otro que me constituye. A veces me dicen así, y bueno, ¿cómo puedo deshacerme de esto? Simplemente hay que aceptar. Y hay que, como dicen ahora, recalcular. Entonces, lo que tengo que hacer es hacerme cargo que elijo ser de otro modo o hacer las cosas de otra forma con las consecuencias que esto acarrea. A ver, me voy a correr un poquito para contarles lo que es la ley del espejo. Que la ley del espejo parte de la premisa que no vemos al mundo como es, sino como somos nosotros. No vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. El mundo, los demás, la realidad, lo que llamamos el afuera, en realidad es un espejo donde en todo momento nos estamos viendo reflejados a nosotros mismos. En realidad es una pantalla donde estamos proyectando lo que tenemos dentro. En una última instancia, en todo momento nos estamos viendo en reflejo. Nos estamos proyectando, porque la realidad es neutra, no la vemos como es, sino que en todo momento la estamos distorsionando, la vamos interpretando subjetivamente en base a nuestro sistema de creencias, nuestro estado de ánimo, nuestras experiencias previas, nuestra dimensión emocional. En ese sentido es la era del espejo. Lo que nos invita, lo que nos propone es que cada vez que nosotros tengamos un conflicto con la realidad, cada vez que te perturbes en la hora de relacionarte con alguien, cada vez que sufras, cada vez que te sientas insatisfecho, cada vez que cosechemos en la realidad un resultado de insatisfacción, hagas una pausa. Y en vez de pelearte con lo de afuera, en vez de intentar cambiarlo, que esto no era lo que querías, mires, te veas, te reconozcas. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué te molesta tanto? ¿Qué te afecta tanto? Tu herida no es ley del otro. La ley del espejo te dice, haz una pausa, es poner el foco dentro de vos misma. No quieres cambiar lo que estás proyectando. Es un proyector, es la mente. Cuestiona tus creencias, tus emociones, qué está pasando, cómo funcionan, y te vas a dar cuenta de otras cuestiones también. Con lo cual, el espejo es una invitación para mirar hacia adentro. Es tirar del hilo para ser consciente de algo de tu inconsciente que está boicoteando y limitando tu forma de mirar la respuesta del otro lado. Y eso que no podés ver es lo que está en la sombra. Si el sentimiento es sobredimensionado, es algo que no te estás permitiendo. Por ejemplo, no estar en pareja porque me estorba, porque tengo que dejar de hacer cosas para ponerme en pareja, porque me va a sacar dinero que no tengo, pero no me va a acompañar. No lo veo eso porque mis mandatos o mis creencias limitantes eran otras. Esa es mi sombra, no me permito ver qué puede pasar de diferente. Bueno, a ver, los invito, primero respiren profundo, a que no se teman. En cuanto más sinceros con ustedes, más se despojan cambiando lo que no les gusta. No se juzguen, no se castiguen.
Amorosamente tráiganse, háblense, acompáñense a decidirse, a escucharse. Les propongo un ejercicio. Respiren profundo, concéntrense en ustedes mismos, en el centro de ustedes, y los invito a que se suelten y escriban. ¿Qué me molesta de los demás? ¿De qué manera lo soy en igual o en extremo contrario? ¿O hago lo mismo en una o en diferentes situaciones? ¿Qué me molesta de los demás? ¿Y de qué manera lo soy en igual o en extremo contrario? ¿O hago lo mismo en una o diferentes situaciones? ¿Reaccionamos o pensamos? El que reacciona es el niño, que es impulsivo, actúa sobre emociones, y si reaccionamos es porque ese niño está herido. Seguimos el mismo patrón que nos duele, y el tema es si podemos escuchar esas alarmas y hacernos cargo como adultos. Entonces reaccionamos por desvalorización y por abandono. ¿Qué tenemos que hacer? Miramos la situación, la evaluamos, reconocemos qué está pasando, nos hacemos cargo y ¿qué hacemos para cambiarlo? Separar ese niño del adulto, el que reacciona del que piensa. Actualizarnos. Salir de la polaridad, entendiendo de que hay muchas alternativas que están a disposición, incluso aquello que en ese momento no nos pareció acorde. Entonces, reconocemos, aceptamos e integramos. Estamos acostumbrados a tener un modelo del mundo construido a partir de la carencia, que nos sumerge en un estado neuroquímico ligado al cortisol, que es la hormona del estrés, nos pone en alerta, nos defendemos todo el tiempo. Es el paradigma del sacrificio, lo que resiste, persiste, voy a ser feliz cuando me case, cuando tenga la casa, cuando tenga un hijo, cuándo, inacabado. Algo tiene que estar eliminado, anulado. Las metáforas de vida están dentro de este paradigma. El que madruga Dios lo ayuda, si quiere algo bueno tiene que sufrir, el que quiere celeste que le cueste, no, mejor no voy a hacer algo bueno porque algo malo me va a pasar. Bueno, hay que pasar el paradigma del sacrificio al paradigma de la aceptación, el dejar fluir, un modelo construido a partir de la abundancia, sumergiéndonos en un estado neuroquímico ligado a las endorfinas, no al cortisol. La felicidad está a disposición. Uno lo toma, uno lo deja. Bien. Otro ejercicio. ¿Se animan? Los invito a escribir de nuevo. ¿Qué es lo que nos han enseñado? ¿Cuáles son las creencias? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué no me tendría que pasar? Entonces voy a poner, si hago, me pasa. Hasta que no tengamos el poder de ver las cosas a nuestra forma, no vivimos plenamente. No nos sentimos plenos porque vivimos de una manera desactualizada. Intentamos ver el mundo con los límites de otra persona, con las historias de otras personas, con las vivencias de otras personas. Las historias nos forman, pero son aquellas que nos contamos a nosotros o las que nos contaron. Lo que quisiéramos que hubiese pasado y lo que quisiéramos que pase, cuánta energía gastamos. Dependemos del afuera porque nuestra plenitud está puesta en una fuente externa y no interna. Estamos en una plenitud falsa, porque si eso no está, no nos encontramos bien. Cuando no está, estamos en etapa de frustración. La felicidad tiene que depender de mí, dónde pongo yo el poder. Desde ese paradigma es la aceptación. Einstein dijo que la vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando para arriba. Las vertientes de la aceptación, validar. Validar nuestro pasado conlleva a aceptarlo tal como fue, sanando y soltando la energía que contenga ahí. Bendecir, abrirse un espacio de posibilidades infinitas a partir de ver la pauta como proceso. Expandir,
Expandir el futuro lo transforma en un todo coherente para la persona, habilitando al dueño de acciones. Es trascender. Toda la energía de rechazar el pasado, yo quería que, está mal invertido. Y cuando uno la resignifica, esa energía vuelve a mí y entonces se puede usar. Por ejemplo, un ataque de pánico tiene que ver con el estar viviendo todo el tiempo lo que se vivió en el pasado. Todo se vive como si fuese presente. Actuamos hoy con las sensaciones de ese pasado. Y eso es justamente lo que después la amígdala descifra como peligro. Es esa memoria, el hipocampo está ahí recordando cuántas cosas vivimos malas. Cuando sufrimos una emoción del pasado y lo que puede pasar, hay que conectarse con la respiración. Hay que solo percibir y contarse una historia. Cuando decimos qué rico, no es lo mismo que sentir a gustar lo que estamos probando. Cuando observamos el pensamiento, cambiamos la calidad de ellos. Somos más claros. Si no, generamos duda, incertidumbre. Las respuestas están en nosotros, nos tenemos que escuchar. Somos algo más de lo que creemos. Yo soy así, en realidad es yo pienso así. Si pensáramos de otra manera, seríamos diferentes. Somos más que esos pensamientos. Cuando intentamos conectar con ese niño interno, podríamos conectar tanto con el aspecto herido como con los otros. Por ejemplo, la capacidad de aprender, la astucia, no tener esa grandiosidad, sacarla de la mochila, enterarnos, ponernos enteros. Podemos conectar con esas emociones de una manera segura, de una manera compasiva. Tenemos que dejar de estar sin estar. Cuando estamos en pilotos automáticos, hacemos repeticiones de esa información y de lo que nos contaron, pero no estamos presentes. Tenemos que desconectarnos para conectarnos, darnos un espacio para nosotros mismos, respirar conscientemente, ser observador, podemos escribir. El niño interno representa nuestro auténtico ser, esa parte más espontánea, más curiosa, la que zafaba de situaciones, la que tomaba las situaciones como aprecian sin juzgarla, en otro potencial. Por otro lado, la herida, la que no se acepta, aquello que reprimimos, la sombra, el reconocimiento de ambas partes es una virtud, no de una sola. Luces y sombras de ese niño. Cuando hay una desproporción de sentimientos es donde se manifiesta esa herida, ahí es donde se manifiesta la reacción del niño, lo desproporcionado. Y el reto es afrontar este lado de la vida, mirar como un niño cuando hay sorpresa, cuando el conocimiento no limita, la curiosidad desde el no juzgamiento, desde la compasión. Y si nos acercamos a él de esta manera, logramos plenitud, pero plenitud sincera, verdadera. Sanar esa herida, reconocernos, es actualizarnos. Es una vida de encuentro con nuestra propia divinidad, todo el potencial. Estamos presentes. Si vivimos en el presente, proyectando el pasado o el futuro, incluso proyectando afuera, aumentamos o sembramos las semillas del miedo, el rencor, la injusticia, la ansiedad. Si no, estaríamos en paz, estamos alegres, estamos tranquilos, podemos integrarnos, aceptar que sucedan las situaciones y llegan porque tiene que ser así. Y a ver, ¿qué podemos aprender de eso? Dejar o permitirnos ser ese niño. Podríamos hacer la práctica del no. Tiene claro que no queremos. ¿Cómo hacen los niños? No, esto no quiero. No. El encuentro con nuestros niños se presenta como un camino de reconciliación. En la primera infancia la atención está puesta en los estímulos, en la segunda en la anticipación. Necesitan el control, la ansiedad. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué me falta? Bueno, y más en esta época donde todo es, no me puedo aburrir. Las necesidades de la infancia las seguimos necesitando, necesitamos ser escuchados, necesitamos ser aceptados, ser valorados, por eso sostenemos el miedo en la actualidad. Y lo que tenemos que hacer es naturalizar, son emociones, pero si nosotros no lo queremos y estamos pidiéndole al otro que nos ve o nos trate como nosotros no nos tratamos, ¿cómo creemos también en el otro? Entonces, la sombra es un arquetipo que representa la totalidad del inconsciente y también es el aspecto inconsciente de la persona. La personalidad consciente rechaza lo que es incompatible con la personalidad, pero no desaparece, queda oculto por no aceptar como propio o definitorio por lo que oculta a los demás. Persona es un arquetipo antagónico a la sombra. Y el sí mismo, último arquetipo, que también planteaba Jung este tipo de arquetipos, no valga la redundancia, siendo central para el inconsciente colectivo es el poder transpersonal que configura la vida. Reconocer que nos equivocamos es una lastimadura al ego. Y realizar un desarrollo personal depende de nosotros mismos, pero al mismo tiempo dependemos de los otros, ya que en ellos ponemos
nuestro espejo, las proyecciones. Siempre tenemos una sombra que nos acompaña. Por más de que querramos huir, siempre está. Los que más brillan son los que más han aceptado ese lado oscuro, los que más compungidos, ¿no? Los más compungidos que no aceptan esa sombra. Siempre tenemos una sombra que nos acompaña. Por más de que no querramos o querramos huir, siempre está. ¿Qué es la sombra? Y bueno, denominemos los defectos, lo que nos permitimos aflorar, lo que no nos permitimos aflorar por algún preconcepto que nos limita, un déficit de una cualidad en potencia. Tengo mucha ira, un déficit de serenidad, un déficit de pensar en mí. Y justamente el ego es aquello que delimita el yo soy. Es lo que uno acepta que soy y que no soy. ¿Cómo nos diferenciamos de los demás? Lo formamos cuando nos ponen límites, lo correcto, lo incorrecto. Y así nos parcializamos, nos mutilamos una parte, porque por momentos puedo ser algo y por momentos no, depende de las situaciones, pero cuando yo me estructuro y me identifico demasiado con una, se hace cada vez más grande este ego y me quita las posibilidades, porque me saca herramientas disponibles que puedo tener si la visión de mí misma o de mí mismo es más amplia. La única relación auténtica y duradera que vamos a vivir a lo largo de toda nuestra vida es la relación que mantenemos con nosotros mismos. Tenemos que ver todo el espectro de una persona. El lado oscuro, aquellas cosas que tapamos, maquillamos, ¿no? Usamos esta máscara para tapar, pero que en algún momento terminan saltando igual y terminan viéndose y terminan lastimándonos porque lo proyectamos en el otro, entonces tampoco lo podemos domesticar. No podemos hacer que la energía fluya y que pidamos disculpas porque estamos trabajando en nosotros mismos. No, porque no lo vemos, porque sale después, entonces lastima al otro, nos lastimamos a nosotros. Y pretendemos evitar volver a salir lastimados desde esa herida primordial. No estaríamos justamente contradiciéndonos. El otro te trata como vos te tratás a vos mismo. Como es adentro, es afuera. No vamos a los demás como son, vemos al otro como somos nosotros. Y es bueno preguntar cómo es el entorno, cómo son los amigos a veces, cuando conocemos a un otro, cómo son los hermanos, cómo es lo que lo rodea, ya que de ahí, hablando de los demás, hablamos de uno mismo. Lo que sucede es lo que es, y lo que hacemos con ello es lo que somos. Cuando la vida aprieta, sacamos todo de nosotros mismos. Por eso es importante desarrollarnos para enfrentar ese apriete y sacarlo mejor. ¿Sí? Cuando nosotros proyectamos en nuestros hijos, ¿qué proyectamos? Aquello que no resolvimos, aquello que no supimos manejar. Entonces, cuando hay alguien que nos perturba, es lo que se llama maestro espiritual. Es que nos hace de espejo, de pantalla, nos vemos nuestro lado oscuro. Nosotros también somos maestros espirituales para otros, maestros de crecimiento, somos espejos de su propia oscuridad. Es bidireccional. Jesús decía, no señales la paja en el ojo ajeno, primero quítate la vida que tenés en el tuyo. Y démelo, decía, que nuestros enemigos son las personas que nosotros odiamos, no la que nos odia. ¿Cómo lidiar con una persona conflictiva para estar en paz con los demás? Conflictiva, yo, pues. Bien, renunciando a determinadas cosas del ego, renunciar a la victimización, la proactividad, dejar de estar esclavizado con nuestros pensamientos, es como vemos la realidad. Sí, era lo que yo les decía, me duele mi herida, no del dedo del otro. Ser compasivos, dejar de juzgar, el perdón, renunciar a culpar al otro, dejar de tener razón y pelear para tener razón siempre, la lucha de poderes continua, la asertividad, no ofender al otro y la aceptación, no querer cambiar al otro todo el tiempo si podemos nosotros cambiar. Es más fácil, además perdemos menos energía. Entonces, la sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos, ¿sí? Y dejemos de proyectarlo, hagámonos cargo. Siempre necesitamos expresarlo porque necesitamos estar en equilibrio, por eso no podemos polarizarnos, eso nos hace mal. Nos hace mal porque nos identificamos con ese lado más grande que es la sombra. Entonces, cuanto más rechazamos, más grande la hacemos. Tratemos de integrarla, tratemos de enterarnos, tratemos de poder curarnos a nosotros mismos, de hacernos responsables, ¿sí? De dejar de proyectar o de hacer una transferencia en el otro. La verdad es que es bueno tener el control sobre nosotros. Sobre el otro nunca lo vamos a poder tener.
Espero que les haya gustado. Nos volvemos a encontrar en la próxima y les dejo un beso enorme.